En este contexto visita los estudios de la Radio Autonómica la diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, que además pertenece a la Ejecutiva Nacional de esa organización. Melissa Rodríguez, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. El acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista ha generado, y también ha generado reacciones en positivo, pero también muchísimas críticas. Después de 48 horas aproximadamente de ese acuerdo, ¿usted qué interpretación hace de más que... Lo que hemos visto es que el Partido Popular y Podemos se ponen de acuerdo en algo, que es en hacer una pinza a las negociaciones o la falta de voluntad política para sentarse y hablar de propuestas? Creo que siguen enrocados en sus posiciones de buscar un poder determinado más que en entender lo que los ciudadanos eligieron el pasado 20 de diciembre, que lo que eligieron al final fue un Parlamento fragmentado ideológicamente, pero obligando de esta manera a que los políticos tuvieran que sentarse y hablar. Nosotros hemos hecho eso desde el día 21 de diciembre, además estamos pidiendo que se sienten con nosotros a hablar, y lo triste es que tuvimos que esperar hasta la segunda ronda de visitas al rey para que empezasen realmente unas negociaciones. ¿Usted cree que esto que está pasando ahora, todo este ruido político y mediático con respecto a ese acuerdo, que si es el acuerdo de la no investidura, que si es un pacto que no sirve para nada y todas estas cosas, y al final pues, se tienen que celebrar nuevas elecciones, ¿usted cree que todo esto le pasará factura a los partidos según de qué manera? ¿A todos los partidos? ¿A ustedes? Yo ¿A creo que Podemos? ¿Al Partido Socialista? ¿Al Partido Popular? Yo creo que la ciudadanía está hoy mucho más implicada en política que hace un año, y podemos decir que están pendientes de lo que pasa, pero también a la vez están cansados de tanto revuelo político, y yo los entiendo porque al final cuando un ciudadano de a pie va a trabajar, puedes tener un compañero que le caiga mejor o peor, pero el trabajo lo va a tener que hacer de la misma manera y el trabajo va a tener que estar entregado al final del día. Y parece que los políticos no tienen esa voluntad de sentarse. Nosotros creemos que aquí hay que predicar con el ejemplo, y bueno, como dato curioso, o sea, el señor Mariano Rajoy nos ofrecía una gran coalición al Partido Socialista y a nosotros, a Ciudadanos, y ahora nosotros que hemos hecho ese acuerdo le ofrecemos que se lea nuestras propuestas y que se suma a ese gran pacto que él estaba promoviendo, y ahora dice que no. Es curioso porque también hay que decir que el Partido Popular rehusó que se le votase, porque si no hubiesen sido ellos los que tendrían que haber ido a la investidura como fuerza más votada y elegida por más de 7 millones de españoles, pero han dicho que no querían cumplir su función, que querían ir a un ya veremos. Entonces los demás hemos tenido que trabajar. Yo creo que al final la ciudadanía tiene que ver que hay voluntad política, y por lo menos por parte de Ciudadanos sí que la hay. Lo que sí que es cierto es que quien esté pensando ya en campañas electorales y en posibles elecciones, desafortunadamente es que da por perdido el proceso de negociación, con lo cual, desde mi posición o desde mi forma de ver, le está haciendo un gran feo, le está faltando al respeto a todos los ciudadanos, tanto a sus electores como a los que no fueron sus electores. Los 130 votos que reúnen entre ambos partidos, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, y los sueltos que puedan sumar, que podrían llegar a lo mejor a los 140 o quizás superarlos, desde luego siguen sin ser suficientes. ¿A usted no le preocupa la fotografía de Albert Rivera junto a un Pedro Sánchez derrotado? ¿No sería algo así como la imagen de la derrota o no? Para mí la imagen de la derrota es de aquellos que piden sillas antes de sentarse a hablar. La imagen de la derrota es la de aquellos que no quieren sentarse ni siquiera a ver esos puntos que no tienen en común. La imagen de la derrota es aquellos que dicen que han ganado las elecciones y que no quieren someterse a que les vote un parlamento. Al final podemos hacer muchos análisis de cuál es la imagen de la derrota. Yo creo que trabajar nunca es una derrota, y Ciudadanos desde el día 21 está trabajando para que haya un acuerdo, para sentarnos, y de hecho creemos que nuestras propuestas o el acuerdo al que hemos llegado lo puede asumir perfectamente el Partido Popular. Se lo hemos presentado, o queremos que lo vea, aunque hoy el señor Mariano Rajoy, por lo que he podido escuchar, ha mandado una carta de que que no contemos con ellos, pero igualmente lo vamos a seguir intentando, porque tendrán muy difícil explicarle a la ciudadanía el por qué no asumen ese documento, y sobre todo tendrán muy difícil explicárselo a su electorado, ya que, le repito, pensamos que es un documento perfectamente asumible por el Partido Popular también. ¿Usted tiene alguna esperanza de que de aquí al miércoles las cosas cambien y puedan sumar para que la carambola salga?
Mi esperanza, la verdad es que se basa en que los políticos despierten y se den cuenta, sobre todo algunos que se creían nueva política y otros que son la política tradicional, que se den cuenta de que la cosa ha cambiado y que unas futuras elecciones no les va a garantizar entrar con una mayoría absoluta, con lo cual van a tener que sentarse a hablar, porque al final los ciudadanos decidieron lo que decidieron y nosotros no somos nadie para decirles si se equivocaron o no. Ellos no se equivocaron, ellos votaron lo que quisieron y nosotros tenemos que negociar con las herramientas que ellos nos dieron. Todos aquellos que se opongan a sentarse a hablar o a la negociación o que hagan vetos, lo que están haciendo es no cumpliendo su función y pensando en un proceso electoral que a día de hoy, y teniendo en cuenta lo revuelto que está Podemos con todas sus confluencias, que cada una va un poco por su cuenta, y el Partido Popular, que cada día que hablamos con él o están haciendo una redada en una sede o están investigando a alguno de sus miembros, pues no sé yo en qué condiciones van a llegar a ese supuesto proceso electoral. En todo caso, ¿cree que el acuerdo con el Partido Socialista compromete de alguna forma a Ciudadanos en una eventual campaña electoral? Ya nos estamos refiriendo a ella. Es un escenario bastante previsible, ¿no cree? Nosotros no estamos en clave de campaña electoral y además no estamos en clave de campaña electoral por una razón muy obvia y además lo explico como me lo decía mi madre cuando era pequeña. Me decía que no estuviese pensando en todas las cosas que iba a hacer mañana porque al final no estaba disfrutando las que estaba haciendo hoy y no le estaba poniendo atención a las que estaba haciendo hoy. Eso es lo que nosotros le pedimos a los otros partidos también. Están pensando en un futuro o en un hipotético proceso electoral y no están pensando en que como mínimo deben tener voluntad política para negociar y disfrutar del hoy, que es un proceso de negociación y que si no, parece que se están riendo de todo el electorado. Es que al final yo pienso que nosotros estamos pensando más o estamos trabajando más en clave de tanto nuestros electores como los que no lo fueran, que otros partidos que simplemente quieren bloquear cualquier tipo de proceso. Esta misma mañana estaba en los micrófonos de la radio autonómica Julio Cruz, que es secretario de organización del Partido Socialista, y él comentaba con cierta ironía o con cierta gracia quizá, ¿no? A preguntas de José Luis Díaz en Buenos Días Canarias, que sí que la relación entre Ciudadanos y el Partido Socialista pues podría ser el inicio de una gran amistad, ¿no? Evocando a la famosa película Casablanca, ¿no? De Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Entonces, yo le pregunto si quería insistir en esto, ¿no? En si de alguna forma pues se ha iniciado una relación que va más allá de ese acuerdo de investidura o para la posible investidura de Pedro Sánchez, si esto tiene largo recorrido. Yo creo que el que entienda esto como una historia de una amistad o un romance, yo creo que va bastante desencaminado. Esto se trata de dos partidos que han decidido ser responsables, sentarse, llegar a acuerdos puntuales para comenzar una legislatura, pero que ambos partidos nos reservamos el derecho a tener opiniones diferentes en muchos temas diferentes. Aquí no se trata del pacto tradicional, de que cerramos un cuadrado y nada puede salir de ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es llegar a puntos en común, que comience una legislatura, ofrecer un pacto que creemos que es asumible por otras formaciones políticas y a partir de ahí habrá temas en los que discrepemos. Aquí no se trata de ir todos hacia la misma línea y sin salirnos de la vereda, como dicen aquí. Aquí se trata de que cada uno siga manteniendo sus ideales, que cada uno siga pensando en el bien de los ciudadanos y precisamente porque pensamos en el bien de los ciudadanos nos sentamos y llegamos a puntos en común que hemos asumido ambos partidos, pero sin olvidar nuestros principios y nuestro carácter ideológico también, y reservándonos el derecho a tener opiniones diferentes en temas distintos. Supongo que eso está claro, pero yo lo que le pregunto es si cabría la posibilidad de que Ciudadanos de aquí a unos meses, pongamos en un escenario electoral, pues pudiese cambiar digamos, de socios si lo considerara necesario. Es decir, quizás volver la mirada hacia el Partido Popular si a lo mejor ambos sumasen en un eventual acuerdo de gobierno y estamos hablando ya del verano que viene. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a ir con unos o con otros. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que nos vamos a centrar en respetar a los ciudadanos y en trabajar por ellos. Somos nosotros quienes les estamos diciendo, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista desde el principio, que se trata de hacer una gran coalición, se trata de comenzar una investidura, se trata de comenzar un proyecto de regeneración. Creemos que el Partido Popular no lo puede abanderar, perdón, por los casos que de todos es conocido, pero tal y como está la situación hoy, creemos que el Partido Popular es vital y que se tiene que sumar.
ya no por las personas que lo conforman, sino por el respeto a los 7 millones de españoles que los han votado y sobre todo pensando en que para cualquier reforma de la Constitución tenemos que contar con el Partido Popular porque no hay que olvidar que ellos tienen mayoría en el Senado. Seguimos pensando que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que sentarse, tienen que hablar. Nosotros estamos dispuestos a facilitarles nuestro documento, pese a las negativas. De aquí al 3 de mayo hay mucho tiempo todavía y esto al final es política y creemos que se puede llegar a un acuerdo. Bien. Hay sondeos que reflejan ya algunas consecuencias de este larguísimo periodo postelectoral. Usted hacía referencia brevemente a esto hace un momento. Al principio reflejaban que el Partido Popular y Podemos saldrían reforzados en una repetición electoral. Luego, cuando empezaron a pasar los días y las semanas, que Partido Socialista y Ciudadanos se recuperaban. ¿Usted se cree estos sondeos? Yo, sinceramente, y por la experiencia que me precede, no es muy extensa si me comparan con otros líderes políticos, pero bueno, las dos últimas campañas electorales podemos decir que tengo algo de experiencia. Las encuestas están bien para indicar una tendencia de voto y ver o ir midiendo el sentir de la sociedad, pero yo lo de aferrarme a los números y a encuestas que van saliendo y además se pregunta a una parte muy pequeña de la población, discúlpeme, pero yo no me agarro a ellas nunca porque estoy segura que si fuese un clavo ardiendo no, nos quemaríamos todos. Bueno, entre las cuestiones incluidas en ese acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, al margen de las reformas constitucionales, que luego si quiere abordaremos, está esa especie de contrarreforma laboral light que me gustaría que explicara. No sé, al final lo curioso es que cada uno hace el Partido Socialista hay que decir que está haciendo una interpretación bastante imaginativa a veces de muchos de los puntos del acuerdo, porque salen diciendo que vamos a derogar la reforma laboral cuando eso no es cierto y eso no está puesto en ningún lugar. Sí que es cierto que vamos a trabajar, por ejemplo, en el modelo de contratación. Se han creado dos contratos, un contrato que se definió como en prácticas y otro contrato indefinido, pero que además se incluye en ese contrato que comienza temporal y que a los 2 años se convierte automáticamente indefinido, en que la indemnización es progresiva. Y por primera vez en este país se incluyen las indemnizaciones progresivas para que no haya esa diferencia tan abismal que había en cuanto al contrato temporal y al contrato indefinido. Creemos que eso es un gran logro de Ciudadanos y cabe decir que estamos muy satisfechos con el acuerdo, puesto que casi en un 80% refleja nuestro programa electoral. Usted no dice que no hay tal derogación de la actual reforma laboral, la del Partido Popular, pero ¿usted no cree que la reforma laboral hizo daño, mucho daño? Por supuesto que Hubo sí, y por muchos eso millones de despidos, perdón, muchos cientos de miles de despidos, justamente cuando esta se aprobó y en los meses siguientes. Por supuesto que sí, y por eso se hacen reformas de esa reforma electoral, pero no se está derogando sistemáticamente, que es un lenguaje que el Partido Socialista utilizó en campaña de que quería derogar todo. Si hubiese sido en campaña electoral, le hubiésemos hecho caso, hubiésemos derogado casi que hasta el país. No se trata de eso, se trata de ir construyendo, no hay que destruir para construir, se puede ir dando pasos hacia adelante. Y una de las propuestas, además, que está en ese acuerdo, es que se premie también, mediante incentivos, a las empresas que despidan menos y que se penalice a las que despidan más, porque al final se trata también de proteger al trabajador y diciéndole al empresario, valore usted a su trabajador, porque aparte de que su indemnización no habrá ese cambio brusco que aparece en la actualidad, que al final lo que hace es que el empresario, cuando termina el contrato laboral, echa a la persona, por muy válida que sea, y contrata a otra persona, que valore realmente el buen hacer de su trabajador, la profesionalidad y el trabajo y no esté pensando en una indemnización que al día de mañana va a dar un salto que no podría asumir. Y por eso el segundo punto va en relación con el tipo de contratación, que es ese, el que se valore o se premie también a aquella empresa que despida menos. Eso es muy importante y que se penalice a la que más despida. Sí, pero en todo caso, ahora mismo casi no estamos en eso. Es decir, ahora mismo el desangrado ha sido tan grande, tan grave en lo que tiene que ver con los despidos, que ahora mismo ya no es una cuestión, ya no queda mucho más que despedir. Es decir, ahora las empresas lo que tienen que hacer es contratar y crear empleo, ¿no? Exacto, por eso precisamente también, gracias a Ciudadanos, es la primera vez en la historia de este país que en un acuerdo de negociación se incluye el tema de las pymes y de los autónomos. Hemos sido nosotros los que hemos llevado al acuerdo el tema de los autónomos. Creemos que los autónomos son un motor principal en la sociedad en la que estamos y en las islas aún más, puesto que es de las comunidades, si no es la primera, es la segunda comunidad en la que más crece el número de autónomos, dándoles facilidades. Saben que nuestra propuesta era que la cuota estuviese exenta hasta por debajo del salario mínimo y luego por encima del salario mínimo que fuese una cuota
siempre en relación a los beneficios y que fuese asumible. El Partido Socialista en la negociación ha incluido que, bueno, que no fuese una cuota exenta, que fuesen 45 euros de cuota para todos aquellos que estén por debajo del salario mínimo interprofesional. Nosotros lo hemos aceptado, nos hemos reunido con la Asociación de Autónomos Española. Ellos están muy satisfechos también con este acuerdo y con esta propuesta y creemos que hay que ayudarles porque ellos tienen la capacidad de contratar y al final lo que queremos es que se genere empleo. También en ese acuerdo hemos llegado a ese cheque de formación que lo llevábamos nosotros en programa, que no sea la empresa de los cursos de formación quien decide qué cursos se van a dar o cómo se van a dar, porque puede dar caso a, bueno, a lo que conocemos que ha pasado en Andalucía. El cheque no monetario lo tendrá el trabajador y será el trabajador quien decida en qué se quiere formar y dónde se quiere formar y, por supuesto, al final crearemos una competencia entre las escuelas de formación para ver quiénes colocan a más personas en el mercado laboral y quiénes dan unas prestaciones o una educación, una reeducación mejor, de mejor calidad y que al final ayuda al parado, porque a día de hoy tenemos señores y señoras aquí en Canarias que han hecho hasta 5 veces el mismo curso de formación y que no les ha servido de nada. Ujú. En cuanto a las reformas de la Constitución, una de las más llamativas, por lo estridente, ¿verdad?, afectan al Senado y a las diputaciones provinciales. Ustedes quieren estrechar la Cámara Alta y desaparecer, desde luego, borrar la segunda, es algo que nos gusta, por cierto, a una parte importante del Partido Socialista, según ha trascendido, ¿no? Pero ¿usted no cree que se quedan cortos Que nos quedamos cortos en cuanto a qué. en cuanto al adelgazamiento de la administración? Hay otras muchas cuestiones. Se lo digo porque también hay más de 8.000 municipios en España, muchos de ellos con muy pocos habitantes. Le cuento, por ejemplo, en Canarias, sabe que hay 88 ayuntamientos, algunos no llegan ni a 1.000 habitantes. Hay casos de islas como en el Hierro, donde hay Tres municipios, el último del país fue en el Pilar. 3 En ayuntamientos, el un Pinar. cabildo para 7.000 habitantes empadronados, que luego no son todos los que viven. ¿Ustedes no eran partidarios de unificar municipios para reducir gastos? ¿En qué se ha quedado eso? Voy a empezar por el tema de las diputaciones. Nosotros ya lo decíamos en campaña y lo seguimos diciendo, las diputaciones provinciales que nada tienen que ver con los cabildos, porque es que en estos días se ha seguido fomentando esa leyenda urbana muy extraña que alguien se sacó de la manga, perdón, que es que nosotros queríamos eliminar los cabildos. No es cierto. Las diputaciones provinciales sí que es cierto que creemos que no tienen sentido de que existan, primero porque ni la eligen directamente los ciudadanos y segundo porque creemos que no tiene sentido, que con el gobierno autonómico y los municipios es más que suficiente. Con eso tendríamos un ahorro considerable. El Senado, a todas luces y todos los que estamos por fuera y los ciudadanos de a pie sabemos que poco escuchamos del Senado durante la legislatura y le digo que a día de hoy hay senadores que no han pasado por el Senado todavía, con lo cual desde el pasado 20 de diciembre ya me dirá cuál es la actividad, porque lo que le puedo garantizar es que el Congreso no está en funciones, espero que el Senado no lo esté, porque si no sería una razón más todavía para sumar al ámbito de que el Senado en este país no está funcionando, o por lo menos no tal y como está concebido. Y en cuanto a los municipios, en el acuerdo hemos llegado que se fomente la fusión de municipios voluntaria, es decir, pero no, vamos a explicarlo bien, no que se eliminen municipios en sí, nadie va a perder ni su identidad, ni sus fiestas de pueblo, ni su patrón, ni nada, sino la fusión lo que se refiere es que se mancomunen servicios entre varios municipios para que los ciudadanos tengan unos mejores servicios y sean más económicos para el erario público. Al final, lo que se trata es que imagínense, si nosotros hacemos, o usted hace una demanda o le pide a cualquier compañía que le haga una oferta para una cantidad determinada de un producto, le va a dar un precio. Imagínese, para 10, pues le va a dar un precio X. Pero es que si usted pide que le hagan la oferta para, en vez de 10, para 500, pues el precio va a ser mucho más asequible y al final van a estar mejor gestionados esos servicios y quien se va a sentir que ha ahorrado son los ciudadanos. Eso es lo que se está fomentando. Y nosotros nunca, y digo nunca, en campaña dijimos de eliminar municipios, dijimos que había que mancomunar servicios. Nadie va a perder su pueblo, ni su fiesta, ni su identidad, ni nada. Lo que sí que es cierto es que, imagínense, un servicio de limpieza, ¿qué sentido tiene que en una isla determinada se contraten 17 servicios de limpieza, cuando a lo mejor contratando 2 damos un buen servicio a todos los ciudadanos, no tenemos los problemas que existen hoy en muchos ayuntamientos que tienen problemas con la limpieza y además ahorramos? Se trata de allá donde podamos ahorrar del dinero público, pero sin que los ciudadanos no tengan esa prestación,
Oiga, pues vamos a ahorrar, vamos a ser eficientes, vamos a hacer lo mismo que hacemos en nuestra casa, que miramos el cómo gestionarnos mejor para poder ahorrar, pues exactamente lo mismo. Melissa Rodríguez, tengo muy poquito tiempo ya para hacer la última pregunta, le ruego que sea breve, pero me gustaría saber qué le parece la comisión parlamentaria, esa que se va a entrar, que va a entrar en funcionamiento, que va a estudiar la ley electoral canaria, y también por esa reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye ese apartado también, y que está en algún cajón del Congreso, esperando a ver si alguien pues la saca y la debate y la aprueba o no. ¿A usted qué le parece todo esto? Pues el Estatuto de Canarias entró el pasado 5 de febrero al Congreso de los Diputados. Yo ya tengo ese borrador que ha entrado al Congreso, pero también se contradice en cuanto a que el gobierno actual quiere crear una mesa para negociar el Estatuto de Canarias, con lo cual no sé muy bien que ellos ni siquiera se aclaran demasiado. También le digo que hay puntos de ese Estatuto de Canarias que contemplan la ley electoral que tiene contradicciones en sí mismo, con lo cual creo que es necesario que se estudie y además ese Estatuto de Canarias ni siquiera estuvo estudiado o ni siquiera participaron todas las fuerzas políticas del hemiciclo en ese momento, con lo cual creemos que no representa al 100% de los canarios y que hay muchas cosas mejorables. En cuanto a la comisión que se va a crear de la ley electoral, desde aquí pedimos que se nos incluya en esa ley electoral, puesto que también somos canarios, porque estamos aquí para defender a los canarios y porque aunque no entrásemos en el Parlamento de Canarias, tenemos el apoyo de más de 54.000 canarios que nos votaron y creemos que es vital que estemos ahí. Es necesario revisar la reforma electoral de Canarias. Ciudadanos lo sabe de primera mano, ya lo decíamos antes de las elecciones, pero es necesario y desde aquí volvemos, y lo repito, pedimos que se nos incluya en esa mesa de estudio de la reforma de la ley electoral. ¿Usted cree que va a servir para algo? Yo por lo menos espero que primero se ponga una primera piedra y que no caiga en discursos de antaño de vamos a darle un poquito de bombo y luego la gente ya se olvidará. Ciudadanos no va a permitir que el tema de la ley electoral se olvide. Creemos que lo debemos, que nos lo debemos a los ciudadanos de estas islas que nos votaron y por eso vamos a esforzarnos para que nos incluyan. Si no nos incluyen, pues trabajaremos desde fuera del Parlamento e intentaremos hacerle llegar al señor Clavijo, el presidente de las islas, alguna propuesta. Pero no hay que olvidar que cualquier tipo de ley también tiene que pasar por el Congreso y ahí sí que estamos defendiendo a los canarios, a los ciudadanos de este país, con lo cual esperamos, de verdad que lo esperamos, que cuenten con nosotros para ese estudio. No, le preguntaba si iba a servir para algo, más que nada, no solamente de su demanda de participar, sino si, aunque no contaran con ustedes, si realmente se saldrá algo, se sabrá o saldrá algo en claro de esta comisión. Nosotros esperamos que sí, y sea dentro de la comisión o fuera, vamos a trabajar para que esto sea una realidad, porque no se trata de hacer propaganda política, se trata de convertir las palabras en realidades. Para eso estamos nosotros aquí en las islas y por lo menos desde Ciudadanos tengan la certeza que no vamos a dejar que este debate caiga en el olvido, porque creemos que es principal y además es muy importante para los canarios porque desconocían realmente el fundamento de su ley electoral y fueron las pasadas elecciones autonómicas cuando de repente se dieron cuenta que algo no estaba funcionando como debería. Melissa Rodríguez, diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos atentos a todo lo que ocurra en los próximos días. Muchísimas gracias por invitarme y buenos días, Canarias. Buenos días.